Cada vez que veía a una mujer mayor, entre lágrimas decía, esa es mamá de antes. Las palabras salían de su boca con una certeza que helaba la sangre, con una convicción que ningún niño de apenas 4 años debería tener. Sus padres, al principio, pensaron que era un juego, una fantasía inocente de la infancia. Pero cuando el niño comenzó a sollozar desconsoladamente cada vez que pasaban frente a la casa de aquella anciana desconocida, cuando se aferraba a las rejas del portón gritando que quería entrar, que esa era su casa, que esa mujer era su mamá, la situación dejó de ser un juego para convertirse en algo profundamente perturbador. El pequeño Mateo vivía en un modesto barrio de América Latina, donde las casas se apiñaban unas junto a otras y todos conocían las vidas de todos. Era un niño normal, alegre, que jugaba con sus amigos en la calle polvorienta y ayudaba a su madre a tender la ropa. Pero todo cambió el día que caminaron por primera vez frente a la casa de doña Elvira, una anciana solitaria que vivía al final de la calle, bordando en su mecedora bajo la sombra de un viejo árbol de mango. Cuando Mateo la vio, se detuvo en seco. Su rostro palideció, sus ojos se llenaron de lágrimas y, antes de que su madre pudiera reaccionar, el niño corrió hacia la anciana gritando, «Mamá. Mamá, soy yo». La madre de Mateo, Rosa, sintió que el corazón se le detenía. Corrió tras su hijo, lo tomó del brazo y lo alejó de la anciana, quien miraba la escena con una mezcla de confusión y algo más, algo que parecía reconocimiento. Rosa se disculpó torpemente, explicando que su hijo tenía mucha imaginación, que probablemente había confundido a la señora con alguien de la televisión. Pero Mateo no dejaba de llorar, no dejaba de extender sus pequeños brazos hacia doña Elvira, repitiendo una y otra vez, «Esa es mi mamá de antes, esa es mi mamá de antes». Esa noche, Rosa no pudo dormir. Las palabras de su hijo resonaban en su mente como un eco imposible de silenciar. Mamá de antes, ¿qué significaba eso? ¿Cómo podía un niño de 4 años hablar de una vida anterior como si fuera lo más natural del mundo? Intentó convencerse de que era solo la imaginación infantil, que los niños a esa edad confunden la realidad con la fantasía. Pero había algo en los ojos de Mateo cuando vio a aquella anciana, algo antiguo, algo que no debería estar en la mirada de un niño tan pequeño. Los días siguientes fueron un tormento. Mateo no dejaba de hablar de la mamá de antes. Describía una casa diferente, con paredes de adobe y un patio lleno de gallinas. Hablaba de un hermano mayor que se llamaba Julio, de tardes cosiendo vestidos bajo la luz de un quinqué, de canciones que su madre de antes le cantaba para dormir. Rosa escuchaba horrorizada mientras su hijo relataba detalles de una vida que nunca había vivido, de recuerdos que no eran suyos pero que parecían tan reales en su mente infantil. El padre de Mateo, un hombre práctico y poco dado a creer en lo sobrenatural, decidió que era hora de llevar al niño con un psicólogo. Pensó que tal vez había visto algo en la televisión, o quizás había escuchado historias de los vecinos y su mente infantil las había mezclado con la realidad. Pero el psicólogo, después de varias sesiones, no encontró nada anormal en el niño. Mateo no mostraba signos de trauma, no tenía trastornos de personalidad, no estaba inventando historias para llamar la atención. Simplemente recordaba cosas que, según toda lógica, no debería poder recordar. Fue Rosa quien finalmente decidió investigar. Una tarde, armándose de valor, tocó la puerta de doña Elvira. La anciana la recibió con amabilidad, invitándola a pasar a su humilde casa. Rosa comenzó a disculparse por el comportamiento de su hijo, pero doña Elvira levantó la mano, interrumpiéndola con gentileza. «No se disculpe», dijo la anciana con voz temblorosa. «Ese niño, cuando me vio, sentí algo aquí adentro». Se tocó el pecho con la mano arrugada. Como si alguien que había perdido hace mucho tiempo hubiera vuelto. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con voz apenas audible, comenzó a contarle a doña Elvira las cosas que Mateo había dicho. La casa de adobe. Las gallinas en el patio. El hermano llamado Julio. Las canciones.
Con cada palabra, el rostro de la anciana se iba transformando, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas surcadas de arrugas. Yo tuve una hermana, susurró doña Elvira. Se llamaba Mercedes. Vivíamos en una casa de adobe cuando éramos niñas. Teníamos gallinas en el patio. Y ella tenía un hijo, mi sobrino, que se llamaba Julio. El silencio que siguió fue tan profundo que Rosa pudo escuchar el latido de su propio corazón. Mi hermana Mercedes murió hace 30 años, continuó doña Elvira con voz quebrada. Fue un accidente terrible. Un incendio en su casa. Nunca pude despedirme de ella. Y desde entonces, he vivido sola con el dolor y la culpa de no haber estado ahí cuando me necesitó. Rosa sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Era posible? ¿Era realmente posible que su hijo fuera la reencarnación de la hermana de aquella anciana? La lógica le decía que no, que era una coincidencia, que tal vez Mateo había escuchado la historia en algún lado. Pero su corazón, ese corazón de madre que conoce cosas que la razón no puede explicar, le decía que había algo más, algo que trascendía la comprensión humana. Decidieron hacer una prueba. Doña Elvira invitó a Mateo a su casa. El niño entró tímidamente, pero en cuanto cruzó el umbral, algo cambió en él. Comenzó a caminar por la casa como si la conociera, señalando lugares y objetos. Aquí estaba la máquina de coser, dijo señalando un rincón vacío. Doña Elvira palideció. Sí, ahí estaba. La vendí hace 10 años. Mateo continuó su recorrido, deteniéndose frente a una pared. Aquí había una foto de todos juntos. La anciana asintió con lágrimas en los ojos. Sí, ahí estaba la foto familiar. La guardé en un cajón cuando me mudé aquí. Pero lo que realmente destrozó cualquier duda que pudiera quedar fue cuando Mateo comenzó a tararear una canción. Era una melodía antigua, una nana que pocos conocían. Doña Elvira se derrumbó en su silla, sollozando. Esa canción, solo Mercedes y yo la sabíamos. Era la canción que nuestra madre nos cantaba cuando éramos niñas. Nunca se la enseñé a nadie. Nunca la canté frente a otras personas. El niño se acercó a la anciana y, con una ternura que no era propia de su edad, le limpió las lágrimas. No llores, hermanita, dijo con voz suave. Ya volví. Ya estoy aquí. Doña Elvira abrazó al niño como si su vida dependiera de ello, meciendo su pequeño cuerpo mientras repetía entre sollozos el nombre de su hermana muerta. Rosa observaba la escena con lágrimas corriendo por sus mejillas, sin saber si lo que presenciaba era un milagro o algo que la mente humana no estaba preparada para comprender. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mateo visitaba a doña Elvira con regularidad, y cada vez que lo hacía, recordaba más detalles de su supuesta vida anterior. Hablaba de fiestas familiares, de pleitos entre hermanos, de secretos que solo Mercedes y Elvira compartían. La anciana confirmaba cada recuerdo, cada detalle, maravillándose y aterrorizándose a partes iguales ante la precisión con la que aquel niño pequeño podía describir cosas que habían sucedido décadas antes de que él naciera. La noticia comenzó a extenderse por el barrio. Algunos vecinos miraban a Mateo con curiosidad, otros con miedo. Había quienes decían que el niño estaba poseído, que algo oscuro se había apoderado de su alma. Pero la mayoría veía en él algo diferente, una prueba de que la muerte no es el final, de que el amor puede trascender las barreras del tiempo y el espacio. De que las almas se reencuentran una y otra vez a lo largo de la eternidad. Un investigador de fenómenos paranormales escuchó sobre el caso y viajó desde la capital para entrevistarse con la familia. Pasó semanas documentando todo, las declaraciones de Mateo, los testimonios de doña Elvira, las confirmaciones de otros familiares que aún vivían y que recordaban a Mercedes. El investigador quedó asombrado ante la cantidad de detalles que el niño podía proporcionar, detalles que era imposible que hubiera conocido por medios normales. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido un escalofrío ante la posibilidad de que el amor trascienda incluso la muerte misma,
Te invito a que dejes tu like y compartas este video con alguien que necesite creer que nada termina realmente. Estas son historias reales, documentadas, que nos recuerdan que el universo guarda misterios que apenas comenzamos a comprender. Hubo un momento especialmente emotivo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Doña Elvira había guardado durante décadas una caja con objetos personales de su hermana Mercedes. Fotografías, cartas, un pañuelo bordado, un rosario. Nunca había mostrado esa caja a nadie, guardándola como un tesoro sagrado en lo más profundo de su armario. Un día, decidió mostrarle el contenido a Mateo. El niño observó cada objeto con atención y cuando llegó al pañuelo bordado, lo tomó entre sus pequeñas manos y comenzó a llorar. «Este me lo regalaste tú para mi cumpleaños», dijo mirando a doña Elvira. «Tardaste meses en bordarlo porque querías que fuera perfecto». La anciana confirmó entre lágrimas que así había sido. Había pasado meses bordando aquel pañuelo como regalo de cumpleaños para su hermana, queriendo que cada puntada fuera perfecta, que cada flor bordada fuera una expresión de su amor fraternal. Nadie, absolutamente nadie más que ella y Mercedes, conocía ese detalle. Y sin embargo, ahí estaba aquel niño de 4 años, sosteniendo el pañuelo y recordando algo que había sucedido más de 30 años antes de que él naciera. Los meses pasaron y Mateo comenzó a crecer. Sus recuerdos de la vida anterior seguían presentes, pero ya no le causaban la misma angustia. Había encontrado a su hermanita de antes, había podido decirle todo lo que necesitaba decirle, había cerrado un ciclo que la muerte había dejado abierto. La relación entre el niño y la anciana se volvió inquebrantable. Doña Elvira se convirtió en parte de la familia, compartiendo comidas dominicales, celebraciones, momentos cotidianos. Para Rosa y su esposo, ver cómo su hijo había traído tanta alegría a la vida de aquella mujer solitaria era un regalo inexplicable. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en que Mateo sufría pesadillas, despertándose gritando sobre el incendio, reviviendo los últimos momentos de Mercedes. En esas noches oscuras, Rosa lo acunaba mientras él lloraba, susurrándole que estaba a salvo, que esa vida había terminado, que ahora estaba aquí, con ella, protegido y amado. Eran momentos desgarradores que le recordaban a Rosa que el don de su hijo también era una carga, que cargar con los recuerdos de una vida pasada no era algo fácil para un niño tan pequeño. Doña Elvira, por su parte, encontró una paz que había buscado durante décadas. La culpa que la había consumido desde la muerte de su hermana comenzó a desvanecerse. Mateo le había dicho, con esa voz infantil pero con una sabiduría antigua, que Mercedes nunca la había culpado, que entendía que no había podido estar ahí, que la perdonaba y la amaba. Esas palabras, viniendo de la boca de un niño que no debería saber nada sobre todo aquello, le dieron a la anciana el cierre que tanto necesitaba. El investigador que había documentado el caso publicó un artículo en una revista especializada en fenómenos paranormales. El caso de Mateo se sumó a los cientos de casos documentados de reencarnación infantil, especialmente a los estudios del Dr. Ian Stevenson y su sucesor, el Dr. Jim Tucker, quienes habían pasado décadas investigando niños que recordaban vidas pasadas. Aunque la ciencia oficial todavía se mostraba escéptica, la cantidad de casos documentados con verificación de detalles precisos era imposible de ignorar. Lo más fascinante del caso de Mateo era la conexión emocional. No solo recordaba datos y hechos de la vida de Mercedes, sino que sentía las mismas emociones, compartía los mismos gustos, tenía las mismas manías. Le encantaba coser, algo inusual en un niño tan pequeño. Prefería las mismas canciones que Mercedes había amado. Tenía miedo al fuego de una manera que no era normal en alguien que nunca había tenido una experiencia traumática con él. Cada pequeño detalle apuntaba hacia la misma conclusión imposible, que el alma de Mercedes había encontrado un nuevo cuerpo en el que continuar su existencia. Los años pasaron. Mateo creció y, como suele suceder en muchos casos de reencarnación infantil, sus recuerdos de la vida anterior comenzaron a desvanecerse gradualmente.
Alrededor de los 7 u 8 años, ya no hablaba tanto de mamá de antes. Los recuerdos se volvieron más nebulosos, más parecidos a sueños que a memorias concretas. Pero el vínculo con doña Elvira nunca se debilitó. Seguía visitándola regularmente, aunque ahora ya no como Mercedes, sino simplemente como Mateo, el niño que la quería como a una abuela. Doña Elvira sabía que su hermana se había ido de nuevo, que Mateo ahora era solo Mateo. Pero guardaba en su corazón aquellos años mágicos en los que había podido abrazar a su hermana una vez más, en los que había podido decirle todo lo que había quedado sin decir. En los que había podido sanar las heridas que 30 años de dolor no habían logrado cerrar. A veces, en las tardes tranquilas, mientras Mateo jugaba en su patio, la anciana cerraba los ojos y podía escuchar la voz de Mercedes en la risa del niño. Y en esos momentos, su corazón se llenaba de una paz que trasciende toda comprensión humana. Este caso real nos invita a cuestionarnos todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. ¿Es posible que nuestras almas viajen de un cuerpo a otro, llevando consigo recuerdos y emociones de existencias pasadas? ¿Es el amor tan poderoso que puede sobrevivir incluso al proceso de la muerte y el renacimiento? Los escépticos dirán que hay explicaciones racionales, que el niño pudo haber escuchado historias, que las coincidencias existen. Pero cuando te sientas frente a un niño de 4 años que describe con precisión eventos que sucedieron décadas antes de que naciera, cuando ves las lágrimas en los ojos de una anciana que reconoce en ese niño a su hermana perdida, es difícil mantener el escepticismo. La historia de Mateo y doña Elvira se convirtió en una leyenda en su barrio. La gente hablaba de ella en voz baja, con una mezcla de asombro y reverencia. Algunos venían de lejos para conocer al niño que recordaba haber sido otra persona. Pero Rosa y su esposo protegían a su hijo de esa curiosidad morbosa. Mateo no era un fenómeno de circo, no era alguien a quien exhibir. Era su hijo, un niño que había sido bendecido o maldito, dependiendo de cómo se viera, con el don de recordar lo que otros olvidan al nacer. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad. Mateo asistía a la escuela, jugaba con sus amigos, tenía las preocupaciones típicas de cualquier niño. Pero aquellos que lo conocían sabían que había algo especial en él, una profundidad en su mirada que no era común en alguien de su edad. Había vivido más que sus años, había experimentado la muerte y el renacimiento, había sido testigo de que el final no es realmente el final. Doña Elvira vivió sus últimos años rodeada de amor. Mateo la visitaba religiosamente, y ella lo colmaba del cariño que no había podido darle a su sobrino Julio, quien había crecido sin conocer a su tía después de la muerte de su madre. Cuando la anciana finalmente falleció, Mateo lloró amargamente. En el funeral, sorprendió a todos al acercarse al ataúd y susurrar: «Nos volveremos a encontrar, hermanita. En esta vida o en la próxima, siempre nos encontraremos». Fueron palabras que parecían demasiado maduras para un niño de 10 años, pero que resonaron con la verdad de alguien que sabía, en lo más profundo de su alma, que la muerte no es más que una puerta hacia otra forma de existencia. El amor materno se extiende más allá de una sola vida. Esta es la lección que nos deja la historia de Mateo. El amor verdadero, el amor profundo que conecta a las almas, no puede ser destruido por algo tan mundano como la muerte. Trasciende el tiempo, trasciende el espacio, trasciende incluso la memoria consciente. Y a veces, muy pocas veces, ese amor es tan fuerte que los recuerdos persisten, que las almas se reconocen entre sí incluso en cuerpos diferentes, en vidas diferentes. Si estas historias reales te atrapan tanto como a nosotros, si quieres seguir descubriendo los casos más inquietantes y emotivos de niños que tocaron lo desconocido, suscríbete al canal Niños del Desconocido y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte este video con alguien que necesite creer que el amor nunca muere realmente. Déjanos en los comentarios si tú o alguien que conoces ha tenido experiencias similares. Y recuerda, estas son historias reales, documentadas, casos que desafían todo lo que creemos saber sobre la existencia.
Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos otro misterio que te dejará cuestionando la naturaleza misma de la realidad. Suscríbete para más historias reales que tocan el alma y desafían la mente.